Los programas pasados lo pueden hacer a través de esta página. Recuerden, meten a Facebook, nos buscan como Restauración 1090 AM y ahí le dan like. Ahí van a aparecer todos los videos. O se pueden meter a la página de YouTube. En YouTube simplemente nos buscan como Restauración 1090 AM. Y se pueden suscribir al canal y semana a semana les va a llegar las grabaciones de cada programa que nosotros lo vamos subiendo. Lo subimos por ahí de los miércoles, los jueves a más tardar. Entonces pues muchas gracias si ya nos han estado escuchando y si quieren compartir uno de esos programas por medio de esta página. Y hoy tenemos un programa muy especial, pero antes quiero saludar a las personas que están conmigo en la cabina. Primero voy a empezar con la señorita que está a mi izquierda. Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Buenas tardes, soy Yaneli Gregorio y estamos muy contentos de estar aquí en este tema de hoy, de muerte a vida, y estamos listos para compartir. Así es. Y también hoy tenemos a un nuevo invitado. Les voy a confesar un secreto, él es mi papá. Él está a mi mano derecha y se va a presentar. Hola, muy buenas tardes. Es para mí un privilegio el poder compartir pues este tema tan acorde a las fechas que están pues de la temporada del año. Entonces su servidor es el señor Pedro Rosa Santiago y efectivamente me siento privilegiado de poder compartir con ustedes este tema tan importante y tan apasionante. Los invitamos a que nos escuchen. Así es, como ya comentaba bien Yaneli, el tema de hoy es de muerte a vida. Y quisiera empezar a este programa con una cita que está en Marcos 5. Este capítulo se le conoce como el capítulo de El endemoniado Gadareno. Entonces voy a leer unas partes. Dice: vinieron del otro mar a la región donde estaba este personaje, y cuando salió de la barca, está hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía en su morada los sepulcros y que nadie le podía atar ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas por los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo, dijo: Legión, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí un gran monte de hatos de cerdos paseando, y le rogó todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos y dejaron a ese hombre. Esta historia nos narra la desgarradora vida de un hombre que se encontraba encadenado por muchos demonios y que vivía en un cementerio. Y muchas veces lo intentaron encadenar las personas que vivían en esa región, pero algo que me encanta es que Jesús nunca va a dejar que una persona como esta se quede sin escuchar la salvación. Cuando este hombre vio a Jesús, salió corriendo a su encuentro y lo primero que hizo fue arrodillarse ante él. Esto a mí me habla que aún los demonios, aún todo espíritu de muerte, porque este hombre habitaba entre los sepulcros, se arrodillan ante el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido a la muerte. Jesús ha vencido al pecado. Jesús está por encima de todas esas, de toda potestad, de todo ser malévolo que tú te puedas imaginar. Y es realmente sorprendente el hecho de que este hombre tenía cerca de 2000 demonios. Escuchaba a una persona que decía: yo ni siquiera sabía que había más de 2000 pecados diferentes, pero pues este hombre los cometió absolutamente
todos. Pero aún a pesar de tener grandes cadenas, de haberse lastimado tanto tiempo, de ser rechazado, Jesús tenía autoridad sobre aquellos demonios. Y déjame decirte, en estas épocas muchas veces nosotros tendemos a celebrar cosas que no son correctas, cosas que a Dios no le agradan, como la muerte, como los demonios, ¿verdad? Se nos hace sencillo disfrazar a nuestros hijos de diablitos, de brujitas, de momias, de etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que todos esos espíritus están en contra del hombre, que esos espíritus quieren dañarnos, quieren destruir nuestras familias. Y lo más ridículo luego de estas celebraciones es que nosotros les celebramos. Pero Yaneli, debemos tener sin duda cuidado de todas estas cosas. Claro, claro que sí. Pues no es que nosotros queramos pues cambiar estas situaciones o cambiar las creencias o algunas costumbres que tienen las personas. Simplemente venimos aquí a hablar de la verdad, y la verdad que nosotros consideramos que es por medio de la Biblia, y que Dios habla por medio de ellas a través de nuestras vidas. Entonces es curioso, ¿no?, que en estas fechas se celebre la muerte, ¿no? Y yo me estaba preguntando, viendo este tema y todo lo que vemos, digo, ¿y cuándo es el día o cuántas veces nosotros celebramos la vida como tal? Porque sin duda esta celebración es una fiesta de la muerte, ¿no? Festejamos la muerte acá. Pero, ¿qué significa la muerte? ¿Qué es en realidad la muerte? ¿Por qué celebrarla? Así es. Y déjame decirte, el plan de Dios cuando creó al hombre, dice la palabra de Dios, que al hombre lo creó con sus propias manos. Eso quiere decir que tú eres una persona especial. La Biblia nos enseña que Él creó a los animales, Él creó la naturaleza, pero en el hombre fue algo muy especial. ¿Y qué fue eso especial? Que Dios mismo sopló su aliento de vida en el hombre. Eso quiere decir que Dios le dio un espíritu. Tú eres más que un cacho de carne, porque muchas veces nos consideramos así, simplemente personas que hacemos un volumen, que tal vez fuimos un error. No, tú no eres un error, tú eres una creación especial de Dios, tú eres una persona que tiene algo que Dios puso en su corazón muy especial, que es su espíritu. Pero el gran problema del hombre fue que se rebeló contra Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis, me parece que es 3, que Dios les prohibió que no se alimentaran del árbol de la vida. Porque ciertamente si ellos se alimentaban de ese árbol, iban a morir. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el hombre pecó, y por eso el hombre trajo muerte a su vida, trajo muerte a su cuerpo, trajo muerte a su espíritu. Y lo que Dios quiere hacer por medio de Jesús es darnos una vida, y una vida abundante. Pero sin duda tenemos que entender esto, que sin Cristo nosotros estamos muertos, no solamente, no me refiero simplemente físicamente, sino una muerte espiritual. Y es necesario que nosotros creamos en Jesús para que nosotros pasemos de esa muerte espiritual a una vida, y a una vida abundante, que es la que nos quiere dar Jesús. Sí, efectivamente, Dios nos ha dado el privilegio de que al ser portadores de su espíritu, tenemos vida. Y la palabra también lo dice así, que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Esto nos representa que nosotros debemos valorar ese regalo tan exclusivo y tan especial que Jesucristo nos vino a dar, y que de antemano es a lo que le debemos dar honra, a lo que debemos agradecer, que es esa vida en abundancia. Y todo lo relativo a la muerte, como lo mencionó anteriormente Hugo, hace referencia de que efectivamente nosotros podemos equivocar nuestras creencias o nuestras ideas en cuanto a darle honra o darle un lugar que no le pertenece al concepto de la muerte, porque como dice la palabra, a través cuando entró el pecado a la humanidad, provocó la muerte. Se refirió de una manera breve a la muerte en el paraíso, cuando efectivamente hubo desobediencia, y esa desobediencia trajo muerte, y eso es lo que nosotros no debemos de festejar en estas fechas, ya que no representa ningún beneficio para nosotros como la humanidad.
quiero decirte que la muerte espiritual se manifiesta de muchas formas. A veces cuando prendemos las noticias, ¿verdad?, nos sorprende las cosas que vemos. A mí me sorprende ver personas que con facilidad se meten a un auditorio y empiezan a balacear a los demás, personas que secuestran, que roban a los pobres, que hacen tantas cosas tan horribles, y uno se pregunta, ¿cómo es que el hombre es capaz de hacer todas estas cosas? Y la respuesta es muy sencilla: en ellos hay muerte, en ellos hay maldad, y esa maldad que les gobierna es lo que les lleva a hacer cada una de estas cosas. Pero déjame decirte, Dios es un Dios justo, y en algún momento cada uno de nosotros va a estar parado frente a su trono, y vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. Pero Dios no, en su gran misericordia, porque déjame decirte, nosotros creemos en un Dios de amor y de misericordia, en su gran misericordia dio un escape, dio una alternativa a esta situación, y fue por medio de la muerte de Jesús, fue por medio de la muerte de su Hijo, fue cuando su Hijo derramó su sangre por ti, que si tú que nos estás escuchando, murió Jesús por ti, no murió nada más por unos cuantos, sino también lo hizo por ti, y esa preciosa vida que Él dio por tu rescate es algo que tenemos que celebrar. Él venció al peor enemigo del hombre, que es la muerte, y a mí me sorprende que después de que Jesús haya hecho una hazaña tan increíble como vencer a la muerte, nosotros la celebremos, nosotros pensemos que es algo bueno, nosotros disfracemos a nuestros hijos de muerte, nosotros adornemos nuestras casas de todo esto, y no nos damos cuenta de que al hacer esto estamos menospreciando el gran regalo de vida que Dios nos dio. Vamos rápido a un corte y regresamos. Esta es la señal que une a Puebla. Programas, y si ustedes quieren escuchar un programa que ya hemos grabado, pues lo pueden hacer a través de esta página. Recuerden, Restauración 1090 AM en Facebook. ¿Yani? Sí, claro. Pues estamos hablando de la muerte. El tema de hoy es de muerte a vida. Nos llama la atención, estamos hablando de las costumbres que tenemos como mexicanos, como pues personas dentro de una sociedad. Somos parte de un sistema y de un cuerpo, como también lo llamamos en la iglesia. Y pues algo que estábamos viendo y que nos llama mucho la atención es cómo a veces nos cautivan ciertas cosas que ni siquiera cuestionamos de qué origen tienen o por qué las hacemos. Y sobre todo esto es la cuestión de la muerte, ¿no? Muchas personas, o quizás cualquier persona piensa, ¿la muerte existe o no existe? Pues claro que existe, ¿no? Existe cuando una persona termina su vida física, y se podrá decir que es su final. Pero existe otro tipo de muerte que también la llamamos muerte espiritual, en la cual muchas veces no estamos como, realmente no tenemos como científicamente comprobado que exista o que haya cosas que podamos verlas, pero realmente existen, porque podemos darnos cuenta en tan solo cuando nosotros como seres humanos vivimos en un entorno, bueno, físicamente, pero hay un alma y un espíritu que también gobiernan nuestras vidas, y sobre todo que las podemos ver. Al buscar, ya sea que tú creas o no creas en Dios, o que creas en otros dioses o en otro tipo de creencias, tengas tu propia religión, sabemos que hay esa parte que te conecta con el Dios que tú crees, y esa parte es la parte espiritual, que se conecta con tu espíritu y tu alma, la cual es que hace ahí algo que tú puedes darte cuenta que en realidad tienes un espíritu y un alma. Y lo que queremos hablar es sobre todo sobre qué es lo que nosotros vemos a través de la muerte, sobre si es una persona o es un enemigo o es alguien que está a favor de nosotros como seres humanos, qué clase de beneficio tenemos sobre la muerte. Y pues vemos algunas citas sobre que Jesús decía, que más bien decía sobre bienaventurados, dice en Efesios 2:1, dice, y
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Normalmente cuando tú llegas a Cristo, pues todo es como nuevo para ti, pero puedes darte cuenta de lo que te separaba de Dios, de esa barrera que hubo, esa ruptura que hubo en una línea tan delgada que es la muerte, que conectó del primer ser humano que existió en esta tierra, que tenía vida, la cual con la caída o el pecado hizo que cayera, lo cual provoca muerte. Y otra vez lo que trata de hacer Jesucristo al venir a esta tierra es volvernos a conectar a la vida que antes teníamos en Cristo y en Dios. Entonces, este versículo nos explica sobre qué es lo que pasa, que nos separa de Dios, que nos rompe de esa línea, que siempre estamos buscando lo bueno, sí, pero a veces no sabemos cómo por dónde caminar, y la verdad, el pecado es la causa de la muerte. Así es, y quiero leerte algo que está en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy probablemente si nosotros vamos a la calle y les empezamos a decir a las personas, estamos en guerra, pues nos van a tirar a locos, ¿verdad? Pero una de las mejores formas en que Satanás nos ataca es por medio del engaño. Dice también la palabra de Dios en Juan 8:44, y Jesús les está hablando a unos fariseos y les dice: él ha sido, refiriéndose a Satanás, desde el principio, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y él es padre de mentira. Algo que quiere hacer Satanás es que nosotros creamos que la muerte es algo con lo que podemos jugar, que las potestades demoníacas, que todo esto que espiritualmente, bien decía Yane, no podemos ver, es algo que no existe y que debemos ignorar, y que debemos estar en nuestra ignorancia, y que no debemos de alguna forma prestarle ninguna atención a esto porque no es real, ¿verdad? Muchas personas piensan de esta forma, pero hoy lo que te queremos decir es lo siguiente: sí existen potestades gobernantes, existen espíritus que gobiernan ciertas áreas, tienen espíritus que gobiernan a personas, y esta es la razón, como les decía en el principio del programa, por la que hay hombres que cometen actos atroces contra la humanidad, con sencillez asesinan, con sencillez hacen actos horribles, perversos, y es porque están gobernados por estos espíritus malvados. Y nosotros no debemos ser ignorantes de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás es un padre de mentira. Él quiere que nosotros permanezcamos en el engaño, y lo más ridículo de esto es que incluso hoy en día nosotros le decimos, me llama la atención, le llamamos santa incluso a la muerte. ¿Cómo puede ser posible eso? Pues es que Satanás se ha encargado de engañar tanto a las personas que hoy te dice: yo que soy tu peor amigo, no soy tu peor amigo, soy tu amigo, y mira, viste a tu hijo, mira, ponme un altar en tu casa, no pasa nada. Pero quiero que te des cuenta de lo siguiente: es una realidad, y nosotros tenemos que dar paso a la vida en nuestros hogares, dar paso a la vida en nuestros corazones, porque sin duda dice la palabra de Dios que Satanás es como un león rugiente, y que él está esperando el momento indicado para ver a quién devora. Sí, efectivamente, nosotros tenemos, dice la palabra, que la palabra de Dios establece que por la ignorancia su pueblo se perdió, y efectivamente nosotros no debemos de ignorar que existen potestades que van en contra de la creación de Dios, que somos nosotros. Entonces recordemos que la muerte incluso quiso retener a nuestro Señor Jesucristo, y incluso habla la palabra de que bajó al mismo infierno, pero la muerte habla que no lo pudo retener. ¿Y cuál es la causa por la cual no lo pudo retener? Porque no le encontró pecado alguno. ¿Qué quiere decir? Que aquí se ve el enlace que existe entre el pecado original con el pecado, con la vida del hombre. Entonces, la forma como
Jesucristo hizo el sacrificio para liberarnos de esta muerte eterna, es a través de su muerte, a través de la cruz, y ahí dice la palabra que clavó los pecados, clavó los sufrimientos, los dolores, y derivado a ello nosotros somos más que vencedores y justificados ante Dios nuestro Padre. Entonces, esa es una de las causas o motivos por los cuales no es conveniente ni siquiera favorecer, ni siquiera darle cavidad a la muerte, aunque debemos de considerarla como un fenómeno natural, pero eso no implica que debemos de adorarlo, porque realmente sí es el enemigo del hombre, ya que fue el castigo divino por haber pecado desde el Edén, según lo establece la misma Biblia. Y yo quisiera hacer una mención de una muerte que sí es necesaria, que es la muerte al pecado, que nosotros, a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo, muéramos al pecado. Pero eso no quiere decir darle un honor, sino reconocer que nuestra naturaleza es pecaminosa, y por ese hecho debemos de morir a ese pecado que no es la única forma como se debe contemplar. Se puede llamar que la naturaleza pecaminosa muera. Así es, y algo que quiere Dios es que nosotros no permanezcamos en esa muerte a la que nos llevó el pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios no quiere que tú permanezcas en esos vicios. Dios no quiere que tú permanezcas siendo esclavo de alguna potestad que te obligue a, por ejemplo, y lo vamos a poner tan sencillo, a veces nosotros no se los hablamos tan claro, pero creo que hoy es la gran oportunidad. Nos hablan personas que tienen, por ejemplo, problemas con pornografía, y algo que nos podemos dar cuenta es que un espíritu de perversión sexual los tiene atados. Pero déjame decirte, Dios vino a traer libertad para todos los que creen en Él. Vamos rápido a un corte y regresamos. Pues seguimos con el tema. Estábamos hablando, ¿no?, de morir al pecado, que es común que muchas personas estén en pecado y que sin darse cuenta ya estén esclavos a ellos, refiriéndonos a que es algo que lo tienen que hacer, lo hacen hoy, mañana o pasado, y es una cadena que se sale de control y de sus fuerzas, que por más que ellos quieran dejar esos vicios, dejar esos hábitos, es difícil poder, porque realmente hay muchas cosas que no podemos por nuestras propias fuerzas. Y es una realidad, todos los seres humanos estamos bajo una ley que es la ley del pecado. Es decir, nuestra naturaleza es, nacemos y sin querer, por más que nos esforcemos y hagamos siempre ser buenos, en algo vamos a caer, en algo vamos a pecar. No podemos evitarlo. Entonces, todos los días se podrá decir que pecamos de alguna u otra manera, pero la respuesta es de que Jesús dijo, estos no van a poder, estos no es posible que se salven a ellos mismos, porque por naturaleza ya son pecadores, hijos, padres, hijos, abuelos, generación tras generación, y era una cadena, Hugo, ¿no?, que nunca iba a terminar. Así es. Que por automáticamente nacer, eres ser humano, naces y ya pecas, ¿no? Mira, a mí me da mucha risa luego los niños, ¿verdad? Nosotros no nos echamos un curso de 2 semanas para aprender a mentir, por ejemplo. Nadie necesita ir a la universidad para aprender a robar, para tener malos deseos, para tener malos pensamientos. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestra naturaleza está corrompida, tiene maldad en su interior. Dice Jesús en Juan 8:34, dice, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero tú te podrás decir, bueno, ¿y qué tiene que me eche una mentirilla, que haga esto y aquello? Pues no pasa nada. Pero en Romanos 6:23, y estamos hablando de la Biblia, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor es vida eterna. Y hoy tú tienes la decisión en tu hogar,
en tu persona, con tu familia, con tus hijos, de decir, ¿qué es lo que quiero para mi familia? ¿Quiero muerte? ¿Quiero consentir la muerte en mi hogar? ¿Quiero seguir siendo esclavo del pecado? Hoy tengo la decisión de poder elegir a Cristo y tener esa vida eterna que pagó con su sangre, con la sangre más preciosa que hay. El precio más alto fue aquel que derramó cuando Él fue crucificado y cuando venció a la muerte. Entonces, algo que Dios nos está preguntando hoy es, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir el camino que todos los demás siguen, pensando que la muerte es algo sencillo, que el pecado es algo sencillo, que el diablo no existe, que no hay vida más allá de lo que vivimos en este momento? O entrar a la realidad de lo siguiente, que sí hay algo más allá de lo que nosotros vivimos ahorita, y que sí, tal vez somos esclavos del pecado y ni siquiera lo sabemos, ni siquiera nos habíamos dado cuenta, nadie nos había dicho. Y lo segundo es, si ya nos dimos cuenta, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta, y la mejor respuesta que podemos tener es en Cristo Jesús, que es creer y recibir ese regalo de salvación que Él pagó con un alto precio y que ahora nosotros tenemos acceso, sin importar lo mucho que hayamos pecado, a ese gran regalo de salvación. Así es, Hugo. Y si dijiste la palabra decisión. Y la palabra lo traduce como libre albedrío. Es una cualidad que Dios nos dio de decidir respecto a dos caminos, caminos de obediencia o caminos de desobediencia. Que el camino de desobediencia pues nos va a llevar, como con el tema que estamos hablando, a la muerte. Y lo duro, por la palabra que se puede comprender, es la eternidad. Es una muerte eterna. Entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Él quiere que nosotros no tengamos esa muerte eterna, sino que tengamos una vida en abundancia, y no solo la física, la de en esta vida, sino que a su lado. Entonces Él nos da esa posibilidad, o ese regalo, que no por obras de nosotros ni por méritos, sino que es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento que nosotros lo aceptamos, estamos recibiendo esa vida en abundancia en esta vida, y vida eterna a su lado. Por eso nosotros debemos de cuidar mucho de ese regalo, de ese privilegio de ser hijos de Dios, que Él previó todo para que nosotros no nos perdamos, no llegamos a esa muerte eterna, sino que tengamos la posibilidad de vivir a su lado y disfrutar de todas y cada una de sus bendiciones. Así es, y es un gran privilegio que Dios nos ha dado, llamarnos hijos de Dios, ¿no? El ser parte de una raza humana y ser considerado hijos de hombre, para Dios es nada imposible poder cambiar esa situación y poder decir es hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y la verdad es que cuando en verdad conoces a Cristo, y cuando en verdad decides buscarle, seguir el camino que Él te va enseñando, te va mostrando por medio de su palabra, por medio de la oración, puedes darte cuenta que vale la pena, que el sacrificio que aún Él hizo en la cruz, y que todo este legado que nos ha dejado, y este gran regalo, es por algo, por una razón, porque para Él es un propósito. Entonces dices, sí, la verdad es que todo lo bueno cuesta o tiene un precio, ¿no? Todo lo que en algún es valioso, tiene que tener un precio. Y quizás pienses, no, pues es que ir a la iglesia, ay, es que pues solo para los santos, para los que son muy, tranquilos, o que andan muy que quieren ir por el camino bien, y eso, pues para Dios no es nada imposible. Dios conoce los corazones perfectamente, más que nadie, y el propósito, o más bien la razón por la cual ahora tienes vida, es por algo, y es porque Dios tiene algo para ti, y por algo. Él no crea vida nada más por crear. Así es, y déjame decirte, Dios es un Dios paciente.
Eso quiere decir que Él ha esperado mucho tiempo para que tú puedas y tengas esta oportunidad de arrepentirte y darle tu vida, rendirte a sus pies y poder ser ese hijo que hereda esa vida eterna. Pero sabes, también existe la otra posibilidad. Dice Lucas 26, nos narra la historia que se le conoce como Lázaro y el rico. En esta historia había un hombre rico que hacía banquetes todos los días y a las afueras había un hombre pobre. Cuando estos dos hombres murieron, dice la palabra de Dios en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que los que quieren pasar de aquí allá no pueden, y de allá para acá de igual forma no pueden. Esto me habla de dos cosas. La primera es que cuando tú mueres, independientemente de que vayas al cielo o al infierno, tú no puedes cruzar esa línea. No quiere decir que si tú estás en el cielo, ¿verdad?, te puedes descender a la tierra con el momento que tú quieras. Eso no es posible. Una persona que muere ya no puede regresar a la tierra. Lo segundo es, Abraham representa la fe. Abraham, dice la Biblia, que es el padre de la fe. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos hombres? ¿Eso quiere decir que los pobres se van al cielo y los ricos al infierno? No. La gran diferencia de ellos es que uno de ellos creyó, porque por eso uno de ellos estaba en el seno de Abraham, y el otro hombre decidió ignorar la salvación que Dios había provisto por medio de Jesús. Lo triste de esta historia es que este rico, en algún momento siendo atormentado en el infierno, él quería salir de ese infierno. Él quería que incluso este Lázaro, ¿verdad?, tocara simplemente la punta de su dedo en agua para tocar su lengua. Pero eso no fue posible. Y déjame decirte, no tiene que ser tu destino final si crees en Jesús. Vamos rápido a un corte y regresamos. Pedro Martínez. Y a la señora Esther Campos, que hace un comentario, dice que para quitar las tinieblas solo con la palabra. Y la palabra es viva y eficaz, efectivamente. Así es, la palabra es la solución. Sí, así es. Así es quien nos redarguye, nos lima, nos limpia cuando necesitamos. Es quien nos lleva en proceso a proceso para poder guiarnos en Cristo, por medio del Espíritu Santo, que es quien Dios usa para hablarnos aquí en la tierra. Y bueno, la misión es que pues el Señor vino así como Él resucitó, Cristo resucitó, también nosotros poder resucitar cuando sea su venida, ¿no? Sí, efectivamente. Yo quisiera hacer mención como de unos aspectos que debemos de tener muy presente, los cuales nos pueden acarrear a la muerte espiritual, que primero que nada es la indiferencia a Dios. Indiferencia quiere decir que no lo tomamos en cuenta para nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros hábitos e incluso pues ahora sí que para nuestra familia. Entonces ese es un peligro eminente. La incredulidad, la palabra dice que es pecado no creer en Dios, y realmente esto se ha dado mucho en nuestra actualidad, quizás por nuestras actividades, ocupaciones, pero no debe ser el factor que nos limite a conocer de la naturaleza, del amor, de la esencia de nuestro Creador. También, si hay esclavitud al pecado, tenemos nosotros alternativas de poder buscar esa ayuda a través del Espíritu Santo, que nos guíe, nos dé ese entendimiento, porque a veces dice la palabra, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Son situaciones que nosotros debemos también de tener con mucho cuidado. Y la otra también sería cuando nos atrae más el mundo.
Y es verdad que muchas veces dedicamos nuestras actividades, nuestro entorno, más a darle cavidad a nuestra carne, se dice, y eso también debemos de tener nosotros sabiduría para buscar el consejo de Dios y evitar que estas manifestaciones, estos hábitos, estas circunstancias nos lleven a la esclavitud del pecado. Es algo que debemos de tomar muy en cuenta, y ahorita en estas fechas es importantísimo reconocer que el pecado es el paso, la antesala a la muerte. Así es. Y quisiera leerles una de las historias que a mí en lo particular más me gusta. Esta está en Juan 11 y esta es la resurrección de Lázaro. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez. Esto pasó porque Lázaro era uno de los amigos de Jesús y él llevaba ya varios días muerto, y dice: vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo pues Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele muy mal porque han pasado 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y en el versículo 44 pasó algo realmente extraordinario, y dijo: y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto. Y Jesús dijo: desatadle y dejarle ir. Esta historia es muy sorprendente y te voy a decir por qué. Porque en la historia de la humanidad nunca había habido alguien que tuviera autoridad sobre la muerte. Tú puedes creer en Buda, pero incluso Buda murió. Puedes creer en Mahoma, pero Mahoma murió. Puedes creer en muchas cosas, pero registrado en la historia, solo Jesús tuvo autoridad sobre la muerte. Y cuando Lázaro resucitó, Lázaro se volvió una viva señal de que Jesús estaba por encima de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús no simplemente fue un buen profeta, no vino a ser un buen ejemplo. Jesús no vino a hacer nada más a poner parámetros de cómo teníamos que vivir. Jesús vino a derrotar a la muerte, y solo Él demostró que está por encima de ella, al resucitar a este hombre, al resucitar él al tercer día. Esto a mí me habla de que yo prefiero creer en alguien que está por encima de la muerte a alguien que simplemente tiene buenas enseñanzas. Y lo que te quiero decir es lo siguiente: Jesús está por encima de cualquier muerte. A mí me encanta esta historia porque a Lázaro ya lo habían dado por perdido, ya habían pasado 4 días, ya la gente estaba resignada, y a muchas veces nos pasa así en nuestras vidas. Estamos resignados porque nuestro matrimonio tal vez ya murió, estamos resignados porque tenemos un mal vicio y tratamos años y años de quererlo superar y no podemos, estamos resignados porque tal vez tenemos un hijo que está en malos pasos, ¿verdad? Y parece que el chico no entiende y parece que está muerto en vicios, muerto en malas decisiones, y a veces, como esas hermanas de Lázaro, nosotros pensamos que ya no tiene solución. Pero me encanta que Jesús llegó a demostrar que sí hay una solución, que sí hay alguien por encima de todas esas cosas, que sí hay esperanza, que sí hay vida. Y cuando Jesús alzó sus ojos, dijo: Señor, tú lo vas a hacer para testificar de quién soy yo. Y me encanta lo que pasó. Él gritó a alta voz: Lázaro, sal, Lázaro, levántate, Lázaro, revive. Y es lo que nosotros necesitamos escuchar en nuestras vidas. Que tal vez que Jesús, creyendo nosotros con todas nuestras fuerzas, después de humillarnos a sus pies, Él diga: ese matrimonio va a tener vida otra vez. Ese hijo que tú considerabas perdido va a tener esa economía, esos sueños, eso que tú considerabas muerto, sí tiene vida. Y aún a pesar de que te hayas equivocado tanto, Jesús está por encima de todas esas cosas. Entonces me encanta, celebremos al Dios de vida, celebremos a Jesús que venció a la muerte, celebremos a Jesús que está por encima de todas esas circunstancias, y creamos en Él, porque al creer nosotros tenemos acceso a esa vida eterna. Vamos a concluir el programa. Tenemos 3 Biblias, como les habíamos dicho. Vamos a hacer la rifa. Entonces aquí van a elegir un papelito al azar, ¿verdad?
Y aquí van a elegir otro papelito al azar. Solo uno, porque solo son 3 Biblias. A veces les quisiéramos traer más, pero ahora sí el presupuesto simplemente alcanzó para una. Entonces les voy a pedir que lean a los ganadores. Claro que sí. Y la ganadora de hoy es María Digna. Muy bien, María Digna. Y también el varón Rubén Galindo Zambrano. ¡Wow! Rubén. Un saludo a Rubén, que es nuestro fiel radioescucha, igual que Beatriz. Y la última ganadora es Lucía Valencia. Lo único que tienen que hacer es venir a las instalaciones de 5 Radio, que está en Avenida 15 de Mayo, 2939, Colonia Las Hadas, Puebla. Para mayor referencia, está a un costado de Plaza San Pedro. Entonces, para que no haya pierde, tienen que venir en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Es importante que traigan una identificación para que les podamos dar sus regalos. Muchas veces pasa que vienen sin identificación y pues como sabemos que son ustedes, ¿verdad? Entonces es importante que traigan una identificación. Yaneli, pues muchas gracias. Gracias a Dios por estar aquí y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, estamos muy agradecidos y que Dios y el bendito Espíritu nos ilumine para dar gloria y celebrar vida. Así es Jesús. Así es, vida que es Jesús. También damos gracias a Gio, que estuvo en los controles, a Mari, que estuvo en el teléfono. Este que te habló fue